noticia. Ya estamos en Cuarto Poder. Gracias. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis. Me acompaña en la conducción el periodista Juan Arturo Salinas. Juan Arturo. Pedro, compañeros, auditorio, un saludo. Y por supuesto, también saludamos a el analista político Armando Avilés. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a tu directo auditorio. Y por supuesto, al abogado y economista Odilar Moreno Grijalva, invitado. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Intolerante, sin propuesta, pobre en cuanto a ideas, sin conocimiento de la ciudad, mucho menos del nombre de las colonias. Personaje sin respeto hacia las mujeres, las ha denostado. Hoy por la mañana, en el espacio de nuestro compañero y amigo, el periodista Jorge Esparza Carlo, juzgó a una, pues, de no estar en sus cabales. Responsabiliza además al ciudadano, culpándolo de ser cómplice de lo que ocurría cuando él fue secretario de Seguridad Pública. Y por supuesto, nos referimos a este obscuro personaje que hoy busca la candidatura a presidente municipal por el partido Encuentro Social, un partido de doble moral, un partido integrado en su mayoría por cristianos, y es, desde luego, el que firma como teniente coronel Julián Leizaola Pérez, que en palabras incluso de militares en retiro, dicen que le falta mucho a Leizaola de lo militar, que es más un policía que efectivamente un personaje formado en el ejército. Pero, bueno, será usted quien juzgue y será el tema de esta mesa de análisis, porque además, bueno, pues tenemos la entrevista que le hizo, insisto, muy temprano, que por cierto llegó tarde Juan Arturo, llegó tarde la entrevista. Un poquito. Sí. Adelante, Juan Arturo, tú le diste seguimiento y por supuesto has recogido también las opiniones que se han vertido a lo largo de este día. Pues Pedro, compañeros auditorio, efectivamente vimos a un candidato por lo que toca el Partido Encuentro Social que se ubica en una zona de confort, que es el área que él maneja, que conoce, ya lo escucharemos en unos momentos. Vamos justamente a la parte de esta entrevista y pues sacamos nuestras conclusiones. Me parece muy bien. Vamos a ir a lo que le cuestionó la ciudadanía y las respuestas de este personaje. Usted juzgue. Dice, usted se valió de la tortura para conseguir que algunas personas confesaran ser culpables de delitos, lo que significa que los verdaderos culpables anden libres. Jamás. Eso puedo decirlo terminantemente. Es una vil mentira. Usted declaró que dispararía contra los delincuentes y si no los mata, los deja locos. ¿Daría esa instrucción a los policías de un gobierno que encabezara? Yo disparo o las policías o los policías tienen la orden de disparar cuando son agredidos.
No puede ser que le disparen a un policía y el policía se quede inánime, ¿no? Se quede con las manos cruzadas por temor a que lo puedan juzgar después, aún poniendo en riesgo su propia vida y de las personas que están alrededor de él. ¿Torturó a policías personalmente, sí o no? No. Pues ahí está, Juan Arturo. Son palabras del que busca ser presidente municipal. Son algunas de las respuestas, efectivamente, a cuestionamientos del auditorio, a mensajes enviados y preguntas, Pedro. Y pues a lo largo del programa estas respuestas pues se fueron cayendo porque efectivamente a una de ellas, por ejemplo, este señalamiento, si torturó personalmente sí o no a policías, y él respondió que no. Aquí justamente donde está sentado Odilar tuvimos a un elemento policíaco todavía en activo, Luis Hernández Gálvez, quien incluso minutos después se comunicó y le espetó a bocajarro al teniente coronel Julián Leizaola la forma en la que fue tratado. Leizaola, bueno, pues le contestó al respecto, señalándole que Luis Hernández pues tenía acusaciones de robo en este caso. Desmintió el teniente coronel también tener en su contra abiertas algunas acusaciones en cuanto a lo que es tortura, algunos expedientes en algunos organismos, no solamente nacionales o estatales, sino internacionales, lo cual nos lleva a un dato. Si a mí me acusan, yo soy inocente. Si a ti te acusan, tú eres culpable. Claro. Ese fue el tono, la tónica en este sentido. Yo recibo acusaciones por tortura, yo salí librado, yo soy inocente. Tú recibiste acusaciones por robo, tú sí eres culpable. Bueno, pues entonces vámonos poniendo de acuerdo, ¿no? Aquí solamente hay blanco y negro, o cómo manejamos las cosas. Bueno, en esta respuesta que da Leizaola a nuestro compañero Jorge Esparza, en base pues a preguntas vía redes sociales, le dice el güero Esparza que si dispararías, Odilar, esto es grave. Primero, es un candidato que trae guardaespaldas y además, supongamos que él en lo personal no anda armado, pero la gente que lo cuida sí anda armada, Odilar. Segundo, acepta que sí dispararía. Es la primera vez que yo tenga conocimiento que cualquier candidato a X puesto acepta como candidato defenderse y disparar. Yo creo que lo más sensato de cualquier persona es, bueno, pues, no meterme, no buscar, no enfrentar, pero aquí dice, yo me voy a defender, yo voy a disparar. Estamos pues ante una situación sumamente complicada. Si X persona se le cruza en el camino y por error alza la mano, pues este cuate va a desenfundar y lo va a atacar. Porque no está viendo al ciudadano, Juan Arturo, como una persona común, sino a todos los tijuanenses los está mirando como enemigos. Todos somos delincuentes hasta que se demuestre lo contrario. Para él. Sí. Odilar. Amigos, buenas tardes nuevamente. Mal consejero es el rencor y la venganza. Ese desplante de sí disparar me recordó a un actor, Andrés García, que quería ser presidente de Acapulco y dijo que lo primero que iba a hacer era andar armado. Pero Andrés García es un actor que buscaba ser candidato. Julián Leizaola es un militar que sabe lo que implica portar y disparar armas de fuego. Yo solamente le recuerdo algunas cuestiones muy básicas en el colegio militar. Existe un reglamento general de deberes militares y el capítulo 1 habla sobre disciplina. Y en su artículo 2, este capítulo dice que el principio vital de la disciplina es el deber de obediencia. Y luego el artículo 28 nos dice que queda prohibido a todo militar desempeñar funciones de policía urbana o invadir las funciones de esta. Bien, primero nos dice
que es un acto de obediencia, la principal característica de los militares. Y luego el 28 nos remite que no pueden desempeñar actividades de carácter policíaco y dice policía urbana. Me parece que los leyó muy a la ligera o no lo recuerda. Existe un código de justicia militar que nos habla sobre todos los delitos, la estructura jurídica de los cuerpos militares. Pero existe también una ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y un reglamento interno para los cuerpos de tropa, para decirlo rápidamente. Todos ellos se habla de disciplina militar, se habla de la actividad que desarrollan los cuerpos militares y sus elementos. Son reglamentos muy largos, 364 artículos el primero y los demás van sobre los 200, más el Código de Justicia Militar que tiene 923 artículos. No encontré uno solo, donde tengan facultades para desempeñar actividades civiles siendo militares. Voy a ser muy claro con este ejemplo. Si un boxeador en una riña callejera agrede y lesiona a un ciudadano, ese boxeador va a ser juzgado de una manera distinta a cualquier ciudadano porque sus puños son considerados una arma. Luego entonces ahora los militares fuera de los cuarteles pueden disparar impunemente. Me parece que no, me parece que hay que remitirse primero por una cuestión de ética elemental a reglamentos y leyes militares. Gracias, Odilar. Armando, sobre lo dicho por Ley Saola. Yo estuve viendo la entrevista, pena ajena, como diríamos, ¿no? La crisis yo voy a abordar de otra manera el planteamiento. Yo voy a hablar de la crisis del sistema electoral mexicano y de cómo, con los antecedentes de este personaje, está permitiendo que se presente como candidato. Estamos llegando a un proceso donde las élites parasitarias de los partidos y las cúpulas han llegado a tal grado de descomposición que ha permitido esto que se esté viendo ahorita y que les importe poco la situación de lo que pensemos los ciudadanos. Es una verdadera grosería el espectáculo que vimos el día de hoy. Yo diría, también me remitiría, no tanto, también como el candidato es uno, pero aquí quién lo está metiendo al partido que lo está postulando también. Porque sobre todo que se maneja con una moral cristiana y es más, el llamado sería para los integrantes de este partido de cuál es su moral, de cuál es su pretensión o a qué grado están llegando ellos de control, de fanatismo, de que un individuo con ambición de poder utilice estas creencias religiosas y este sometimiento a cambio de qué, para obtener una diputación o para obtener el poder. O sea, ¿de qué manera se están prestando? ¿Qué moral tienen? ¿Qué ética tienen para estarse prestando a una situación de esta naturaleza? Y quiero retomar el asunto de las crisis en que está cayendo el sistema electoral mexicano. Nosotros estamos viendo ahorita que hay una persecución y un hostigamiento sobre aquellos partidos que no se someten a los pactos que el gobierno establece, a los que no entran a la tranza. Entonces ahorita es una situación muy complicada como la que están viviendo en el gobierno de Zacatecas y otros gobiernos. Entonces hay que alertar sobre este tipo de candidatos y sobre todo la coincidencia que está teniendo con la tendencia nacional de la represión y la saturación y la falta de derechos en el caso del gobierno federal. Por ejemplo, ahorita lo quiero comparar con el caso de la persecución que están recibiendo los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la cual ahorita el gobierno está declarando que ya no los va a permitir. Entonces, esta es la cuestión, que es una relación de control y una relación de agudización de la represión, y el plano local, nosotros podríamos decir que es una representación particular de esta tendencia. Bien. Juan Arturo, Armando dice un partido político que lo postula y bueno, hoy también por la mañana este militar justificaba a esta
mujer que es candidata, no sé por qué distrito en realidad, que hace películas de corte, pues, ¿qué será? Del narcotráfico, al menos que hace apología, y la defendió. Sí. Escuchemos la intervención precisamente. Sí, la defendió. Sin embargo, bueno, antes de ir a esa parte de la llamada, ¿por qué la defendió? Hay algo más de fondo en todo esto, ¿eh? ¿Y por qué el Partido Encuentro Social, con su dirigente Luis Moreno, le permiten a esta mujer, dentro de este gran acuerdo o alianza que hicieron? Es que resulta que el padre de esta mujer es el secretario general del Partido Encuentro Social. Ahí es donde está todo el meollo de este asunto. Y ahora también resulta de que el mismo dirigente estatal es quien va primero en la lista para candidatos plurinominales. Es decir, hay una especie de corrupción, de complicidad y pisoteo hacia militancia de ese partido. Sí, que no son términos estos que tú estás señalando, que no se manejan tan abiertamente, y es decir, todos los demás son delincuentes, pero pues el alcalde con el que yo serví, Jorge Ramos, no tiene ninguna irregularidad, y en el partido también las cosas van bien. Es decir, estamos viendo ya desde la candidatura una parcialidad a quienes son mis amigos y otra mano a quienes son mis enemigos. Incluso hay por ahí parte de estas entrevistas. Sí, vamos a ir a más llamadas y más respuestas que hubo en el programa de nuestro compañero Esparza, pero tenemos nosotros aquí en Cuarto Poder una pausa. Si te parece, Moisés, nos vamos a la pausa y regresamos con más llamadas. No se pierda, de lunes a viernes a través de PSN, Esparza Carlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Los comentarios agudos y certeros de Jorge Esparza Carlo de 6 a 9 de la mañana por PSN, primer sistema de noticias. Esparza Carlo por la mañana. A uno les gusta, a otro les disgusta, pero nunca pasa inadvertido. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa con la voz del público. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana, a partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10:30 AM. Expresión Ciudadana, no se lo pierda. Instituto de Belleza de Alto Rendimiento y Estética Amado León, incorporado a la Secretaría de Educación Pública, tiene para ti las mejores técnicas de belleza y aprendizaje a través de sus cursos y maestrías profesionales. Para mayor información, llama a sus teléfonos o consulta la página www.amadoleon.com, además de que te ofrece una gama de servicios para verte verdaderamente espectacular. Instituto de Belleza de Alto Rendimiento Amado León, donde no se hacen estilistas, se forman estilistas. De las 9 a las 11 de la mañana es tiempo de los ciudadanos. A través de PSN y la tremenda 10:30 AM, denuncie, comente, participe, hágase usted escuchar. De lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, usted tiene la palabra. Con Manuel Suárez Soto.
Bueno, hubo llamadas sumamente interesantes, Juan Arturo, pero también a través de las redes sociales se estuvieron comunicando con el primer espacio con el que abrimos Primer Sistema de Noticias, entre ellos Raúl Ramírez Baena, ex procurador de la Procuraduría de Derechos Humanos, hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pero bueno, creo que tenemos por ahí más llamadas. Adelante, producción. El Partido Encuentro Social dice defender la vida desde su concepción y ser un partido cristiano, pero ha postulado como candidata a diputada a la actriz Claudia Casas, que en sus películas hace apología de la violencia. ¿Es congruente con las medidas que usted tomó con los grupos que cantan narcocorridos? ¿Por qué no exigirle congruencia al partido que lo postuló? Yo ya lo comenté en otro medio de comunicación. Al inicio yo con Claudia pues tenía cierto rechazo, ¿no? Inicialmente porque precisamente por la actividad anterior que ella desempeñó. Pero después de platicar con ella y de acercarme y de ver el trabajo que ha hecho, trabajo sensible, trabajo social, y de conocer su forma de ser, ella tiene un hijo, y me dice, si lo que me ofrecían de trabajo era eso, ¿qué puedo hacer? Ella tiene que sobrevivir, ¿no? Candidato, usted tiene abiertos expedientes por tortura ante algunos organismos internacionales que no los han desahogado por la lentitud con que se revisan. A efecto de no emitir un fallo cuestionado, ¿cuál sería su respuesta si se emite una recomendación en su contra al Estado mexicano? Pues ha de estar muy informado esta persona. Que yo sepa, yo no tengo ningún expediente abierto ya. Las desapariciones en el país han sido cometidas por corporaciones policíacas y por el ejército y el crimen organizado. ¿Usted garantiza que Tijuana no sea el próximo Ayotzinapa? No puedo prever el futuro. Me falta una bolita para hacerlo. Voy a procurar y a generar las condiciones de tranquilidad y de paz social para brindarle a los ciudadanos tijuanenses el mejor ambiente de desarrollo personal. Bueno, Juan Arturo, lo que yo decía de Claudia Casas y esta complicidad, oye, eso de justificar, bueno, pues es madre, pues está bien. Entonces hablan, digan, móntense, protejan, sean aliados de las fechorías. Pues total, es madre y se lo merece. No, pero cuidado, ¿eh? ¿Quién está atrás de Claudia Casas? Pues yo puedo decir que yo tengo 8 hijos, el nalgón Arturo Villarreal puede decir que es padre quizás de 16, y muchos narcos incluso con una mano cobran este dinero de sangre y con la otra lo entregan a causas sociales. Y así por que el otro lado dice también que se puede justificar. No trae una bolita de cristal para adivinar el futuro, pero sí es un hecho. Según, permíteme, Armando, Luis Hernández, de que hay expedientes, y se lo dijo retándolo a un enfrentamiento. Sí, e incluso este cuestionamiento directo de Luis Hernández Gálvez, Pedro, compañeros auditorio, pues echó por tierra algunas de las respuestas bastante concretas que dio el teniente coronel, en el sentido de que si había torturado personalmente policías, sí o no. Él respondió, no, es una mentira. ¿Tiene expedientes abiertos? No, no tengo ninguno yo. Armando, por eso. A mí la respuesta que da en cuanto a, acuérdate, hace rato estaba hablando yo de la cuestión de la situación nacional de los derechos humanos. Precisamente el día de mañana yo entrevisto a un experto en esto, precisamente para contextualizar y para demostrar la situación tan grave que están viviendo los derechos humanos en el país. Y en ese contexto hay que ubicar la candidatura de este señor. ¿Cómo es posible que él esté hablando y no diga rotundamente, yo no voy a permitir una Ayotzinapa? O sea, quiere decir que lo tiene contemplado en un dado caso. O sea, ahí tenemos que ser muy claros en cuanto a que las candidaturas tienen que ser de civiles, el ejército tiene que estar en los cuarteles, y ahí sí tendría que haber sido rotundo, un no. Sí. Odila. A ver, amigos, una cosa es buscar ser presidente y otra cosa es buscar ser sheriff. Ya pasaron los tiempos del viejo oeste. Pero si la tendencia continúa, entonces a lo mejor este partido plantea como candidato o invita como candidato el 2018 a Mario Almada, ¿no? Todavía está vivo. Digo, si esa es la tendencia, me parece que por ahí puede ser una opción.
Señores, público amable, los militares en el poder en las dictaduras de los 70s dejaron saldos muy negros, tiñeron todo el continente americano de sangre. Y en México, Tlatelolco 1968, México 71, el jueves de Corpus, los halcones, el asesinato masivo en Tlatlaya por militares recientemente comprobado que estuvieron involucrados en los crímenes de Ayotzinapa y los 43 muchachos desaparecidos, los asesinatos de Acteal, Aguas Blancas, y podríamos seguir contando. ¿Qué nos dice esto de un militar como opción de jefe de gobierno o como una opción real en la condición de los destinos de una ciudad? Nos dice que es muy riesgoso. Nos habla de que una ciudad, sobre todo una ciudad cosmopolita, una ciudad moderna como Tijuana, necesita mirar hacia el futuro, no irse al pasado. El discurso de los militares en el poder en México está superado desde 1946. Traerlo ahora como una opción, yo nada más les recuerdo, amigos, Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa, involucrado en el narcotráfico. Gutiérrez Rebollo, el zar antidrogas, involucrado en el narcotráfico, procesado y encarcelado. Puedo seguir mencionándolos, pero de momento vayamos digiriendo un poco estos acontecimientos. Bueno, precisamente se le acusó de lo mismo hoy en la mañana, tenemos que decirlo. Lamentablemente, créame, pues no hubo una llamada que le levantara la mano a este candidato, pero por el otro lado, imagínese usted, Palacio Municipal convertido en un cuartel militar o, como dijera el oficial Hernández Gálvez, en centros de tortura. Lo dicen. Vamos a más llamadas. Sí, adelante, producción. Claro que sí. Señor Leizaola, yo lo conocí de frente, y estuve con usted en su oficina cuando usted estaba en la PEP. Le platiqué que me habían secuestrado a mi hijo. Le platiqué y le llevé documentación de todo lo que yo había recabado. Usted me escuchó. Palabra por palabra me escuchó. Con todo lo que yo le llevé. Usted me dio una tarjeta y me dio su número de celular. Cuando bajamos las escaleras, porque tenía su oficina en la parte de arriba, en la puerta de ahí, de la PP, me dijo, por favor, no vuelva a regresar aquí. Fueron sus palabras y se las puedo decir de frente ahí. Desgraciadamente ahorita es por un teléfono, y eso me demuestra la clase de persona que es usted. Y no se lo estoy... Permítame, porque todavía no termino. Bien. Yo me di a la tarea de buscar quiénes habían sido y cómo había sido el problema con mi hijo. Se encuentra mi hijo con el delincuente y se pone, ya para esto mi hijo andaba armado. Era un muchacho de 22 años, ya se encontraba armado. Se encuentra con un tal Nalgón y se pusieron las pistolas. El Nalgón bajó la mano y le dijo, ya compa, ya pasó todo. Después de que me entregaron ellos mismos a mi hijo a cambio de darles un dinero, en el que yo perdí mi propiedad para salvar la vida de mi hijo. Y después de todo eso me di a la tarea de seguir investigando dónde estaban estas gentes. Le dije al señor Leizaola, porque yo lo conocía, yo tenía la oportunidad de entrar a los penales, haciendo labor social. Y entonces le hablé por teléfono porque se iban a juntar en cierto lugar, en un rancho, y como el señor Leizaola me había dado su tarjeta y su número de celular, le llamé yo por teléfono y le dije, es más, todavía agarré y le dije, señor Leizaola, no creo que tenga tan mala memoria,
agarré y le dije yo, señor Leizaola, yo voy con ustedes, porque yo soy una mujer que así como estoy hablando, así soy, porque cuando le tocan a una madre un hijo, somos aguerridas y no somos capaces de golpear a un hombre o mujer que ya mataron, como usted, y lo vimos en la televisión, como a una persona que ya está muerta lo golpeó. Ahora, ¿qué tiene que decir? Que es una blanca paloma, señor Leizaola. Bien, adelante, candidato. Qué bárbaro. Se me hace que la señora debe dedicarse a ser agente ministerial o de investigación. Realmente todo lo que me ha dicho es una información que puede ser explotada profundamente, ¿eh? De veras, si ella, si es realidad primero, te voy a decir algo, Jorge. Me parece que es una llamada intencional, ¿no? Parece que ahorita todos están bateando zurdo, ¿no? Aquí. Pero bueno, está bien, qué bueno. Creo que la señora, por lo que me está diciendo, creo que está un poquito mal de la cabeza, según estoy escuchando. ¿No caso de ella? No, digo, si yo anduve buscando los delincuentes por la zona buscando por todos lados, tratando de detenerlos, imagínate que llegue la señora y me dé la información directamente a mí. ¿Cómo siquiera piensa la señora que yo voy a hacerme a un lado y voy a decirle, ¿sabe qué? Pues no vuelvo a pararse aquí. Bueno, yo creo que a mí me parece que está un poquito sesgada la intención. Realmente lo que yo quería en ese tiempo era acabar con los delincuentes. Yo recuerdo cuando, imagínense, y habla de una persona, de un criminal tan serio, tan agresivo como es el Nalgón, ¿no? Bueno, primero, Juan Arturo, pongamos en contexto todo esto. Es dama, es mujer la que habló, independientemente de lo que haya dicho. El trato, creo yo que lo merece como cualquier otra dama. Segundo, se burla de esta señora. Y tercero, la juzga de loca. En unas palabras, en pocas palabras. Ajá. La descalifica, actúa en una forma intolerante y eso que todavía es candidato, no tiene ningún puesto público. Bueno, vamos a ir a una pausa y regreso con los comentarios sobre esta llamada y esta respuesta del que es candidato o pretende ser presidente municipal de Tijuana, su ciudad. Volvemos. A uno les gusta, a otro les disgusta, pero nunca pasa inadvertido. Ramón Quiñones los espera en Expresión Ciudadana, el programa con la voz del público. En este programa el oyente y el televidente mandan. De lunes a viernes acompaña a Ramón Quiñones en Expresión Ciudadana. A partir de las 12 del mediodía por el primer sistema de noticias y la tremenda 10:30 AM. Expresión Ciudadana. No se lo pierda. De las 9 a las 11 de la mañana es tiempo de los ciudadanos. A través de PSN y la tremenda 1030 AM, denuncie, comente, participe, hágase usted escuchar. De lunes a viernes, 9 a 11 de la mañana, usted tiene la palabra con Manuel Suárez Soto.
No se pierda, de lunes a viernes a través de PSN, Esparzacarlo por la mañana. Sí, PSN, primer sistema de noticias con toda la información local, nacional e internacional. Tribuna abierta para que usted participe con sus opiniones. Los comentarios agudos y certeros de Jorge Esparzacarlo de 6 a 9 de la mañana por PSN, primer sistema de noticias. Esparzacarlo por la mañana. Pues, Armando, independientemente, decíamos, antes de irnos a la pausa, de lo que haya dicho esta señora, que es grave, ¿eh? Y le dice, te lo digo en tu cara. Pues es mujer, es una dama. Mira, ahí es una madre. Yo noté que sí perdió el control, o sea, se puso nerviosón y perdió el control y yo no estaba en sí. Y las acusaciones, o sea, en lugar de haber contestado de una manera ecuánime, entonces empieza a agredir a la señora, a descalificarla, ¿no? Bueno, así estuvo en todo el programa. Claro, pero me refiero como lo que es, como un agresor, pues. Sí, pero ahí es una serie de... La regó bastante, en todas sus respuestas fueron muy agresivas y de mucha prepotencia, ¿no? Y en el caso ahí, pues, de la señora, yo creo que sí, porque no va a estar hablando para decir que su hijo, porque ella digo, yo se lo puedo comprobar y se lo puedo decir en su cara. Le hubiera dicho, ok, señora, venga, nos vemos para ver si es cierto, pero no se atrevió a aceptarle el reto. En la historia política que tienes, que le has dado seguimiento a muchas campañas, ¿te había tocado un personaje de esta naturaleza, vaya, intolerante? Pues no, porque no lo dejaron llegar, lo durmieron antes de que fuera candidato, fuera precandidato, candidato a Cuenca Díaz, ¿no? Sí, hijo. Odilar. Bueno, les comparto una información. Hay un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en colaboración con el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México. El estudio se llama Índice de Letalidad 2008-2014. Índice de letalidad, pues, de muertes trágicas. En México, 32 civiles muertos por cada militar caído. O sea, hay muchos más civiles muertos que heridos capturados. Un indicador de los estudios de Nueva York nos dicen que más de 15 muertos por herido está fuera de la norma, fuera de los estándares del uso correcto de la fuerza. Aquí hemos encontrado 8 civiles muertos por un herido. En 2014 hubo 15 muertos por cada herido. O sea, la proporción es fuera de lo común, es una manera estadística de medir la eficiencia o ineficiencia de las Fuerzas Armadas. Para ejemplificar, amigos, en la guerra de Vietnam, los estudios nos dicen que se generaban 4 heridos por cada muerto. Cada muerto y 4 heridos era el saldo de una batalla. En Israel, 4.5 heridos por cada muerto. En la guerra del Golfo, por cada caído, o sea, por cada muerto, había 3 heridos. En México, me regreso, tenemos 32 civiles muertos por cada militar caído. Mucho más, demasiado más, que en países que han estado en guerra abierta con otras naciones y que algunas de esas guerras son prácticamente milenarias. ¿Qué nos dice ese estudio, amigos? Que de parte del ejército mexicano hay intolerancia, hay un uso excesivo de la fuerza por encima de los estándares internacionales. Bien, les comparto esto porque ¿cuántos tijuanenses muertos queremos por cada herido? ¿O cuántos civiles tienen que morir por cada militar herido? Me parece que tasar la vida de esta manera desde la perspectiva militar es un error enorme. Tijuana no ocupa, no necesita, no requiere mandos militares
al frente, ni siquiera de la corporación policíaca, menos despachando en Palacio Municipal. Juan Arturo. Escuchamos la siguiente llamada en la que precisamente pues, hay un cuestionamiento directo de alguien que señala y comprobó incluso con acusaciones, con elementos, con pruebas, con periciales, Pedro, compañeros de auditorio, el actuar del teniente coronel. Adelante, Moisés. Vamos a producir. Bueno, pues primero que nada, un saludo al teniente. No sé si se acuerda de mí. Soy el oficial de la Policía Municipal, Luis Fernández Gálvez. Luis Fernández Fui Gálvez. detenido en mi domicilio. Hernández Gálvez. Por el teniente. Claro, claro que lo recuerdo. Lo metí a la cárcel. Sí, recuerdo a Luis Hernández Gálvez. Claro que te recuerdo, Luis. Acuérdate que te llevé por afortunadamente, gracias a Dios, patrullando las hermosas calles de Tijuana. Te agradezco que te ocupes tu tiempo, Luis. Todo lo que cometiste en mi contra, todo lo que inventaste. No se inventó. Entraste a mi casa, pateaste mi puerta, me sacaste en ropa interior, me llevaste al búnker junto con otros 3 policías y 2 veces me torturaste tú, Huerta y otros 2 policías municipales. Municipal y no la... Entonces mi pregunta, teniente, primero que nada les deseo que se recupere. De corazón te digo, a pesar de que me causó tanto daño, gracias a Dios, pues recuperé mi trabajo, gracias a Dios acredité mi inocencia en los juzgado quinto penal y después en un juzgado federal. Mi inocencia es tanto que estoy trabajando. Y así mismo Derechos Humanos emitió una recomendación en tu contra por haberme torturado, donde se acreditó con más de 70 medios probatorios que fui torturado por usted, teniente, ¿verdad? Ok, mi pregunta es, teniente, en caso de que usted llegue a la alcaldía, primero que nada, ¿qué va a pasar? ¿Va a militarizar todas las policías? ¿Nos va a llenar de mandos militares? Segunda, ¿va a crear otro búnker para torturar gente? Y tercera, en mi caso, ¿qué va a pasar si usted llega a ser alcalde? ¿Qué me va a hacer? ¿Me van a andar en el primer avión a México acusado de narcotráfico o qué va a pasar conmigo? O si va a tener que salir corriendo a Estados Unidos. De antemano le deseo que se recupere, teniente. Y usted sabe, y otra cosa muy importante, es que sí hay averiguaciones abiertas. No mienta, teniente, yo se las puedo llevar. Y si gusta, un día nos juntamos, yo le enseño toda la documentación que hay en su contra. Hay 4 organismos diferentes de derechos humanos que lo han señalado como torturador. Baja California, Ciudad Juárez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, hay quejas en la ONU y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tengo yo en manos 4 denuncias, 2 en la PGR y 2 aquí en el Estado, abiertas contra usted por tortura. Si gusta, las llevo al programa y que la gente lo vea. Bien. Adelante. Bien. Bueno, a ver, teniente, adelante, porque nos queda poco para si gusta agregar algo. Rapidísimo. Yo le agradezco a Luis que se comunique y que haga pública esa inconformidad que él tiene. Insisto, él así lo expresa. Así se integró una averiguación. Recuerdo que el problema de él fue con otros 3 que asaltaron al presidente mundial de Taekwondo. Lo asaltaron ahí en la Avenida Revolución. Él y otros 3 oficiales lo bajaron del taxi, lo amedrentaron con sus armas, le quitaron su dinero internacional, el dinero que traía él. Le bajaron todo al taxista, lo amenazaron, lo tiraron al piso. Y al final ya el señor inmediatamente se retiró de la ciudad. Recuerdo que había un torneo aquí en la ciudad en ese tiempo y el señor Luis Hernández Gálvez junto con los otros 3 cometieron este acto de una dimensión terrible, denostando la imagen de la ciudad, acabando con el prestigio de una policía y desde luego cometiendo actos delictivos penalmente punibles, ¿no? Bueno, interrumpe a el oficial Luis Hernández Gálvez, como que de primera intención, y si estuviera en sus manos en ese momento, atorar la llamada, cosa que no logra, pero nuevamente logra Leizaola salirse de sus casillas, Juan Arturo. Sí, efectivamente. Pierde el control, en pocas palabras. Sí. Aquí vemos que es de mecha muy corta.
algo que caracterizó incluso a algún presidente dipsómano del que por aquí Odilar ha hecho referencia, como Felipe Calderón. ¿Y a dónde nos llevó Felipe Calderón? Cuando ya tenía el poder, cuando ya estaba en el cargo, a una guerra contra el narcotráfico, así la llamó él, pero curiosamente, aquí en esta guerra contra el narcotráfico hubo, pues lo que se diría en Estados Unidos, pérdidas de guerra, casualty of war. Y en este caso también, mucha gente que quedó en el camino. No podemos pensar, Pedro, compañeros de auditorio, en todas estas personas que forman parte de las filas del narcotráfico. No son inocentes, son gentes que tomaron en muchas ocasiones una decisión, evidentemente a todas luces equivocada, no son ninguna perita en dulce, pero aquí hay que ver que ese ejército, esa mano de obra, esa carne de cañón, no va a acabar mientras continuemos con gobiernos que no se den cuenta de que la inseguridad, la violencia, no es la causa, sino el efecto precisamente de la corrupción, del mal manejo de los recursos públicos, la falta de empleo y una serie de aspectos. La seguridad viene a ser parte fundamental, efectivamente, pero insisto, no es causa, es efecto. Ya vimos, reitero, a un candidato de mecha corta, vimos a un candidato que no pasó la prueba del ácido, que se exalta, se exaspera, se irrita, descalifica y se pone en una actitud intolerante ante los cuestionamientos. ¿Qué queríamos? Candidatos a quienes solamente se les tienda la alfombra roja, el tapete floreado. Pues no es para eso. Odilar. A ver, Teniente Coronel Julián Leizaola, o es su profesor, el Kiko Vega, o algo está pasando, porque usted dijo inánime y no sé qué quiera decir, y ahorita dijo que detuvieron, que asaltaron al presidente mundial del taekwondo. Solo usted sabe lo que quiso decir. Pero bueno, puede ser que le esté aprendiendo al actual gobernador. Le dice a Luis, el policía torturado, te recuerdo porque te metí a la cárcel. Usted no puede meter a la cárcel a alguien. Usted tenía que presentarlo primero ante un juez municipal y en su caso, después al Ministerio Público. ¿Qué es ese desplante en primera persona? Te metí a la cárcel. De los policías detenidos y después llevados a penales en el centro del país, pues ya regresaron todos prácticamente. Fueron absueltos o en estos procesos jurídicos están de vuelta. ¿Cómo se integraban las averiguaciones previas? Pues me parece que no tiene idea o no supo aportar las pruebas suficientes para que estas personas fueran declaradas culpables o sometidas a un proceso penal riguroso. Demasiados errores y me parece y me temo que las pifias y los lapsus no sean solamente lapsus linguis. Me parece que pueden ser cuestiones más serias de tropiezo mental. Gracias, Odilar. Armando. Yo empecé hablando de un partido y empecé hablando también de estas mafias partidarias al grado que llegan. Y en este momento se me hace muy lamentable que nosotros, cuando estamos viviendo una verdadera crisis en los derechos humanos y con un cuestionamiento por las desapariciones forzadas y con una visión del mundo ante nosotros que no es de lo mejor y con un presidente empecinado en ocultar una realidad que le golpea la cara con los 43 de Ayotzinapa, que es de fama mundial y es recibido en el caso de Alemania con un repudio acusándole de asesino, que es lamentable que en este momento nosotros, en esta mesa de análisis, en lugar de estar tratando otros asuntos, estemos hablando de un torturador, de una persona que con ese cinismo se presenta cuando hay denuncias concretas respecto a la violación de los derechos humanos. Esto habla, pues, de esta crisis de la institución electoral que está llevando precisamente a que este tipo de candidatos se presenten teniendo los antecedentes, o sea, cómo le limpian el camino para que puedan llegar a una candidatura. Esa es una situación que debemos presentar, una profunda autocrítica y una revisión también de las leyes electorales y de los que se dicen, entre comillas, institutos electorales. Yo creo que sí deberíamos, como ciudadanos, revisar muy claramente esto para rebasar esto que está pasando. O sea, este debate lamentable, muy lamentable,
porque gente que ha sido agredida, gente que ha sido lastimada por las acciones de esta persona, hoy le tengan que, en una tribuna pública, tengan que estar deslindándose todos estos asuntos. Nosotros como sociedad pacifista, como una sociedad civil, debe avergonzarnos esto, ¿no? Y cómo la autoridad y los partidos todavía tienen esa vergüenza de presentar a esos candidatos por una aspiración vulgar, por una aspiración mezquina de tener un hueso para no trabajar, para estar mamando del presupuesto de nuestros impuestos. Yo creo que sí, eso es lastimoso, y es estar viendo que en este proceso electoral esa cantidad enorme de dinero que se gasta para subsidiar estos partidos se esté gastando tan lamentablemente en este tipo de escenarios bochornosos. Bien, gracias, Armando. Juan Arturo. Yo quiero entender, Pedro, compañeros auditorio, la desesperación de tanta gente que ha sufrido la violencia y la inseguridad desde los más altos niveles, un secuestro, la ejecución de un ser querido, hasta aquellas personas a quienes nos han robado vehículos, el tanque de gas en las colonias populares para venderlo por una cura de droga, como se señala. Pero no es precisamente recurriendo a quien te ofrece la seguridad cómo se va a solucionar la seguridad como un mero asunto de arte de magia, porque finalmente se van a convertir en verdugos. ¿Por qué lo refiero? Porque para mucha gente, y ya lo escuchamos a lo largo de este programa, pues da lo mismo el delincuente que el ciudadano. El delincuente es ciudadano y el ciudadano es delincuente, viceversa, y no hay mayor diferencia. ¿Por qué lo señalo? Porque tarde o temprano todos vamos a pasar por un filtro, por un retén. Hay gente que lo refiere, y refieren también cómo son extorsionados. Hay gente que refiere también cómo son torturados para sacarles alguna confesión, y eso significa que el verdadero culpable andará por ahí libre. Yo sí quiero entender a esta gente, pero le invito a que realmente le dé la vuelta a este aspecto. Quien nos está ofreciendo con una capa de Superman estas soluciones va por un camino equivocado. Se quedó con muy mal sabor de boca los radioescuchas y televidentes que siguen al Güero Esparza. Así se sintió hoy en la mañana. Efectivamente, porque en este caso hay gente que, reitero, entiende que no es el camino el de ofrecer una seguridad a capa y espada y que nos lleve a los demás ciudadanos entre literalmente las patas de los caballos. Sí, bueno, pues usted lo escuchó. Nosotros aquí se lo repetimos. Odilar, Armando, el periodista Juan Arturo Salinas, lo hemos solamente contextualizado para que usted lo sepa y saque sus propias conclusiones. ¿Quién es en estos momentos y qué representa Julián Leizaola Pérez? Asume o representa más bien lo más oscuro, lo más negro, lo más nefasto de la intolerancia y la corrupción. ¿Por qué la corrupción? Bueno, pues estuvo al frente del mando policíaco, al lado o teniendo como jefe a Jorge Ramos Hernández, por supuesto, de la mano también de un gobernador en aquel entonces, como lo era Eugenio Elordo y Walter, y José Guadalupe Osuna Millán. Con un gobierno federal que saca a las calles al ejército, con un personaje gris, además, igual de intolerante y delincuente, que es la personalidad misma del que estamos hablando en esta mesa. Nos referimos a Felipe Calderón. Leizaola, pues, reencarna la forma de ser así, el prototipo de un negro durazo, o el autoritarismo del viejo régimen. Creo yo
que los televidentes y radioescuchas que escuchamos, no se equivocaron, porque hay familias, como es el caso de la señora que escuchamos, le duele. ¿Qué madre no da la cara o la vida por sus hijos? Y la respuesta de alguien que se dice ser candidato y el trato que le da a una mujer, juzgándola pues de loca y burlándose de ella, bueno, pues estamos hablando de un personaje sumamente intolerante. A nombre de mi compañero, el director del portal de noticias, el periodista Juan Arturo Salinas, de Odilar Moreno Grijalva y de Armando Avilés, le queremos agradecer el hecho que nos haya acompañado. Lo invitamos para que esté muy atento en una próxima mesa de análisis de Cuarto Poder. Hasta entonces.